Hola chicos, soy Pedro Córdoba, profesor del curso de Teoría de la Comunicación. Ustedes ya me conocen, pues este es un curso semipresencial, por lo tanto nos vemos en el aula. El objetivo de este video es básicamente hacer un recuento de lo que hemos desarrollado en clase. Ustedes deben saber que al ser un curso teórico es importante que tengamos en cuenta que debemos leer. Entonces, con miras al examen parcial, es bueno hacer un recuento, un resumen de los puntos fundamentales. Como usted puede recordar, hemos hablado básicamente en los inicios de qué es comunicación, por qué es importante la comunicación para el ser humano, cuáles son los conceptos básicos de comunicación y los conceptos un poco más complejos de comunicación. Hemos recordado, por ejemplo, el concepto de Aristóteles, hemos visto los conceptos de David Caverlo, de Osgood. Entonces, es bueno que usted revise los conceptos de la comunicación. También hemos visto lo que tiene que ver con los diferentes tipos de ruido. Por ejemplo, hemos visto el ruido psicológico, el ruido semántico. Entonces, es bueno que lo recuerde porque el examen no solamente se basa en lo que está en las diapositivas, en el Prezi o en el PPT, sino básicamente en lo que el profesor desarrolla en clase, lo que hablamos en clase. Luego hemos visto cuáles son los elementos de la comunicación y los procesos que se dan. Por ejemplo, la codificación, la decodificación, cómo se da la codificación en la comunicación colectiva, cómo se da el proceso de retroalimentación en la comunicación tanto personal como en la comunicación colectiva. Luego, hemos visto un breve desarrollo de los medios de comunicación, hemos definido por qué entran a tallar términos como teoría, axioma, y que estas teorías de la comunicación nacen a partir de una hipótesis. Hemos señalado qué es una hipótesis, hemos señalado cuál es el objetivo de una teoría, explicar, describir fenómenos, básicamente. Hemos hablado de las teorías y de los conocimientos o de los saberes que sustentan nuestra materia. Hemos hablado, por ejemplo, de las teorías del saber operativo, las teorías de carácter normativo, aquellos conocimientos del saber común o del juicio de valor. Hemos hablado de las teorías científico-sociales, hemos hecho la distinción entre lo que es ética y deontología. He hablado en el aula sobre lo que son los poderes fácticos, cuando hemos hablado de los medios de comunicación. Y algo que es fundamental y va a entrar de todas maneras en el examen, son las dos lecturas que ustedes han expuesto en clase, es decir, la lectura titulada Los medios de comunicación y la lectura titulada La comunicación de masas desde las críticas al sistema. En ambos casos ustedes han expuesto, recuerde que cuando expuso los medios de comunicación es fundamental que conozca usted la teoría del análisis de cultivo, es fundamental que recuerde usted cuáles son las perspectivas del análisis de cultivo, la perspectiva transmisional, la perspectiva ritual, hemos hablado de la teoría de los usos y las gratificaciones. Es fundamental que usted recuerde algunos presupuestos de la teoría del análisis de cultivo, algunos presupuestos de la teoría de los usos y las gratificaciones, que lo he preguntado en clase. O sea, si usted estuvo en las exposiciones, no va a tener ningún inconveniente en responder esto que estoy planteando. Igualmente, algo que es importante es que recuerde la lectura que también fue expuesta en clase sobre los medios de comunicación, sobre la comunicación de masas desde las críticas al sistema. Aquí es importante que recuerde conceptos como el de qué fue la Escuela de Frankfurt, cuáles son los primeros referentes de la Escuela de Frankfurt, también conocidos como los hombres del pensamiento negativo, también conocidos como la Escuela Crítica. Acá también usted debe recordar qué es una industria cultural, cuáles son las características de la industria cultural, cuáles son las vertientes de la industria cultural. Ahí yo les puse un ejemplo de un grupo que puede calificarse como industria cultural, recuerde bien. Luego me puede hablar también de conceptos ligados a Teodoro Adorno o Mark Horkheimer, como el hombre unidimensional y la sociedad unidimensional.
También puedo preguntar aspectos relacionados a esta necesidad de una reconciliación del hombre y su naturaleza, porque este hombre se enajena producto de un consumo irracional. Luego hemos hablado de Walter Benjamin y la famosa aura. Recuerde usted el aura, la esencia. Entonces, señores, básicamente esos son los puntos centrales en los cuales se va a enmarcar nuestro examen. Es decir, es un examen teórico, preguntas abiertas, sin necesidad de que usted memorice. Lo fundamental es que usted responda en base a lo leído y a lo que hablamos en clase. Entonces, los invito a revisar esos puntos y cualquier duda, justamente para eso está el foro del curso. Y nada más, por ahora es todo. Muchas gracias.